Esta ocasión nos acompaña y nos da mucho gusto recibir acá en cabina a Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Nire. Pues muy contento de estar aquí como siempre todos los viernes. Oye, ¿por qué no para, no, el tema, los temas políticos? Cada semana se están actualizando, hay mucho que conversar y que platicar, sobre las principales figuras ahorita del momento de la política, la coyuntura, ¿no? Y no sé si gustas que empecemos, Alejandro. A mí me llamaba la atención, o me llamó la atención, hace 2 días por ahí esta reunión que sostuvo Marcelo Ebrard, con diputadas ahí federales de Morena. Se estima que más o menos unos 20 legisladores más o menos estaban ahí refrendando su apoyo. No sé si esto se vea como una corriente o alterna, ¿no? Dentro de Morena. Hay quienes pensaban que a lo mejor iba a anunciar su retiro del partido, ¿no? Y bueno, hasta el momento vemos que sigue ahí, pero ¿cuál es tu impresión de esto, Sí, es una posición muy extraña lo que está sucediendo, ¿Verdad? creo, Me con parece. Marcelo Ebrard, porque por un lado menciona pues que ya no tiene espacio en el partido y por otro sigue esperando la resolución de su impugnación, ¿no? sobre el proceso que se vivió desde hace algunos meses. Entonces, por un lado, está diciendo el ex precandidato que no quiere pertenecer a Morena, que ya no tiene campo en Morena, y por otro, pues está presionando para que Mario Delgado y todo Morena, pues saquen una resolución en donde pues se extinga o se reponga, ¿no?, el procedimiento. Entonces aquí hay como un tipo de controversia. En el caso de la reunión con los diputados, pues definitivamente creo que él no quiere una vía partidista como tradicional, ¿no? Él menciona que va a conformar una asociación civil, pues si quiere algún tipo de poder político, pues creo que tratar de escindir a una parte de los diputados que se encontraban, pues políticamente, digamos que lo veían como un liderazgo político, pues igual le podría dar fortaleza a su movimiento. La verdad que sí me parece, como te digo, un poco extraño como que Ujú. no sabemos qué es lo que pretende, no sabemos cuál es su objetivo, si realmente, como tú dices, ser una fracción ahí del partido, pues que le dé un poco de poder político, o simplemente buscar su propio camino por otra vía, ¿no? O llevarse a esas personas que lo están cobijando, que lo están apoyando a ese nuevo esquema, ¿no? Que pretende ahí bueno, que a lo mejor a futuro, ¿no? Pues va a encabezar seguramente a lo que vemos, ¿no? Lo que sí me llama mucho la atención y que es más frecuente es no sé si llamarlo fractura o esta situación en la que, de no reconocer a lo mejor, ¿no? Cuando el resultado de un proceso no te es favorable, y querer entonces decir, no, aquí se rompió una taza, ¿no? Y cada quien para su casa, ¿no? Claro. Ya lo vemos más común, ¿no? Sí. Antes teníamos como el concepto de este priismo institucional en el que nadie se quejaba, por ejemplo, en el que todos acataban la decisión, que se tomara, y ahora vemos que la situación, pues, en general es distinta, ¿no? Sí, no, inclusive, digo, en el caso de lo que sucedió con el proceso, fue una diferencia abismal, ¿no? Creo que hay una cierta legitimidad cuando dentro de un proceso, bueno, hay una legitimidad para reclamar cuando dentro de un proceso, pues el margen de haber perdido o haber ganado es mínimo, ¿no? Pero como dijo la dirigencia de Morena, en efecto sí aceptaron que hubo algunas situaciones complejas en la encuesta, pero que eso no determinaba que No alteraba, pues, ajá, no ¿no? alteraba realmente el fondo de la votación, que es que había ganado, pues, la doctora Claudia Sheinbaum Ujú. por un margen considerable, creo que ganó por más de 10% más o menos. Así es, ¿no? Que por cierto va a estar aquí en Hermosillo el día de hoy, ¿eh? Sí, sí, hoy, bueno, va a estar creo que en el gimnasio del estado, bueno, ya Ujú. Arena Sonora, ya, Arena sí, Sonora, ya le cambiaron de nombre, ¿no? sí, la sigo Sí. diciendo, Gimnasio del Estado va a estar aquí, partes, creo que ayer estuvo en Culiacán, Ujú. está en unas giras aquí por el norte del estado, y veremos cuáles son las propuestas que trae, ¿no? Ujú. La verdad que creo que también es una expectativa muy grande porque definitivamente creo que Claudia Sheinbaum fue como el proceso de cambio, digamos, o la continuidad más clara
¿no? Eso es lo que se prometía con Claudia. Digamos, con los otros candidatos, pues veamos a Marcelo, traía un plan completamente distinto. Por ejemplo, su plan de seguridad se basaba en lo que había dicho de Plan Ángel, ¿no? Un plan pues basado un poco más en la tecnología, que pues, creo que sí se adapta un poco más a su perfil, digamos, como esta de alta burocracia tecnologizadora. Entonces, con Claudia, creo que los votantes y las personas que participaron en la encuesta sí vieron que era la continuidad más clara. Creo que las diferencias que se van a ver muy precisas dentro de las políticas que va a proponer Claudia es número uno en educación, ¿no? Creo que sí los votantes, incluso muchas organizaciones, sí vieron una deficiencia en la política pública educativa en México durante este sexenio. Creo la pandemia no ayudó tampoco, hay que decir también, ¿no? Que ahí se genera un vacío por esta contingencia o esta situación extraordinaria, ¿no? Sí, claro, y inclusive vemos lo que sucedió aquí en Sonora, para no irnos tan de forma externa, tan lejos. Las escuelas pues quedaron abandonadas, la infraestructura realmente pues se deterioró mucho, entonces pues fue todo un reto, ¿no? Haber pues arreglado las escuelas para que puedan volver en tiempo y forma los niños. La verdad que el atraso en forma de pues en las capacidades cognitivas de los niños sí fue muy, muy grande. Por ejemplo, vemos a niños que deberían de haber entrado a la escuela a los 6 años, ¿no? Terminaron entrando a los 8 y pues definitivamente tuvo impacto, ¿no? En las capacidades de aprendizaje de los niños. Sabemos que por distintos estudios de primera infancia, pues que esos años son los más importantes en cuestiones de aprendizaje. Entonces, el haberlos dejado 2 años pues sin aprender, pues sí fue algo completamente, digamos que los dejaron en vulnerabilidad. Y sobre todo hay que analizar también el componente de clase que existió ahí, ¿no? Hubo niños pues de las clases medias altas, clases altas que sí tuvieron acceso a un cierto tipo de educación dentro de sus casas, o escuelas privadas que estaban haciendo modalidades distintas, por ejemplo, modalidades compuestas, ¿no? Entre que iban unos estudiantes, otros no, un día sí, un día no, otro día virtual. Entonces, creo que ahí se abrió una brecha muy enorme entre aquellos niños pues que tenían o entre aquellas familias que tenían una capacidad adquisitiva de poder tener educación de otra modalidad, a aquellas familias pues que simplemente no podían acceder a otra opción más que a la educación pública. Creo que ahí se abre una brecha enorme. Así es. Oye, y volviendo nada más rapidísimo antes de ir a mensajes, volviendo al tema del evento, ¿no? El día de hoy aquí la reunión que va a sostener Claudia Sheinbaum acá en Hermosillo, en la Arena Sonora, hay que también recordar que hubo un cambio acá en la dirigencia estatal de Morena, y entonces me parece que un evento de esta naturaleza va a servir también como para medir cómo están las estructuras, cómo van a arrancar ya de cara a todo lo que se viene, a estas visitas que va a estar realizando seguramente la doctora de manera más continua por acá en nuestro estado, para pues refrendar el apoyo, la unidad pues dentro del partido y demás. Entonces sí me parece que también hay que no perder de vista este tema, recordar este cambio reciente que hubo acá en Morena. Claro, sí. Fue muy sorpresivo ese cambio. Fíjate, fue interesante, tenía por ahí rayito como un año pasadito, ¿no? De estar ahí en la dirigencia, hace su renuncia, posteriormente pasa al gabinete del gobernador Alfonso Durazo, por ahí le dan un nombramiento, y Heriberto Aguilar Castillo, que se había desempeñado anteriormente como titular de SIDUR, ya sabemos que también tenía por ahí una licencia como diputado, solicitó licencia porque pues como diputado federal, pues ahora está también en este tema apoyando también a estas estructuras y a este caminar pues de Claudia Sheinbaum por acá en Sonora. Vamos a hablar también de su tesis. Ella por ahí sacaba un video donde decía, a ver, no es tesis, es un trabajo por experiencia profesional, lo que entiendo. Pero bueno, ya la UNAM va a analizar este tema por ahí en la Comisión de Honor. Sabemos que ellos van a hacer este análisis para entonces, a ver, por un lado dice Xóchitl Gálvez, que, bueno, más bien Morena fue quien puso ahí el tema sobre la mesa, Morena allá en Ciudad de México, y decían es que un porcentaje importante, creo que más del 20% de este trabajo estaba plagiado, ¿no? Y me parece muy grave
que después de que presenten sus tesis o sus trabajos profesionales, independientemente del trabajo que sea, pues exista esta situación en la que se detectan por ahí que hubo plagios o que no se desarrolló de manera adecuada. Algo también está pasando por ahí, ¿no? Cuando se revisan de manera inmediata. Pero adelante, a ver, Alejandro, te Sí, escucho. como tú lo mencionas, no tiene pues, la naturaleza de ser una tesis, sino es más la equivalencia a un trabajo final de grado, ¿no? Eh, pues sí, recordemos, ¿no? Hace algunos meses el tema de la ministra Yasmín Esquivel y cómo se le juzgó y cómo hubo una severidad y una persecución ante el tema del plagio de su tesis, que eso ni siquiera todavía quedó muy claro que sí había existido un plagio. ¿Por qué? Porque ella siempre lo negó, siempre hubo ahí una cierta duda de si era el plagio o no, ¿sí? Pero aquí en este caso, lo interesante es que ella misma, ¿sí? La candidata aceptó que sí la había. Y utilizó una mala palabra para Sí, referirse a sí, eso, ¿no? sobre todo, ajá. Ay, Entonces, no. creo que este tipo de acciones, el reconocimiento de que realmente sí hubo plagio y que olvidó Ujú. citar correctamente, y que recordemos que no hay una diferencia entre no citar correctamente y hacer un plagio. Sí, no citar correctamente es precisamente un plagio. Plagio, exacto. Entonces, el plagio se dio dentro de su carrera de ingeniería de la computación, y ahorita, ya por instrucciones del rector Enrique Graue, pues los miembros del Comité de Ética y el Consejo Técnico de ahí de la Facultad de Ingeniería, pues ya están haciendo una revisión, ¿no? De la validez de este trabajo final de grado. Y cuando recién salió la noticia, yo tenía la percepción de que realmente la UNAM no iba a hacer nada. ¿Sí? Ujú. Yo quedé un poco sorprendido, ¿no? Sobre este asunto. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Los nexos que tiene, pues, Enrique Graue, de dónde viene, cuándo ganó su nombramiento con el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, si bien no es priista, ¿no? Xóchitl Gálvez, pues, Pero ahorita hay claro. una vinculación ahí entre PRI y PAN, ¿no? Entonces, por lo menos, creo que el UNAM pues se mantuvo firme en cuanto que una afirmativa por parte de la candidata de que realmente sí, para no decir las palabras y repetir lo que ella dijo, la regó, La ¿no? regó, ¿no? Sí, Sí, ¿no? entonces, Vamos a ver también mediáticamente qué tanto impacto tiene, porque con la ministra, ahorita que mencionabas, Alejandro, sí fue muy mediático el asunto, sí, con toda esta rigurosidad que hubo también que mencionas, pues sí era un tema de todos los días estarle dando por ahí seguimiento, y vamos a ver entonces si estos nexos influyen, ¿no? En este proceso interno que va a seguir la UNAM. sí, y otra parte muy interesante es que ni siquiera la investigación fue realizada por un agente partidista o por una persona, fue filtrada por vía de un usuario en Twitter. Digo, tal vez si era una persona que estaba interesada definitivamente en temas políticos o pertenece a un A una, partido político, ¿no? O a una institución política, pero fue por medio, esa filtración, de un usuario pues no reconocido políticamente, digamos. Entonces, esto tiene sucediendo ya bastantes años, ¿no? Por ejemplo, Víctor Orbán en Hungría renunció hace relativamente poco porque le ujú. detectaron un plagio en su tesis. En España es el pan de cada día, ¿no? Que sacan que una persona no plagió su tesis, un político de alto De alto calado y rango, de alto rango, digamos. sí. Y aquí en México ya vamos a empezar con las tesis Gates, ¿no? Que le dicen. Oye, no, sí, muy bueno. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me parece muy preocupante que no exista dentro de las universidades. Bueno, más bien un área de oportunidad, yo lo vería así, este tema, porque cuando estás en las universidades y que tienes la oportunidad de estar frente a grupo, sí es muy común ver y revisar los trabajos en donde los jóvenes copian y pegan. Ujú, ¿No? O sea, ahí empieza, pues, ¿no? El claro. tema de copiar y pegar, tienes que regresarlo, pero me parece que debería de existir una mayor severidad en torno a esto, ¿no? Un Claro. trabajo final que a lo mejor ya después se convierte en una tesis y escala, y personas de estos niveles, plagiando tesis, pues no me parece, ¿no? Sí creo que es un área de oportunidad importante también para las instituciones educativas, ¿no? Sí, supongo que anteriormente era mucho más complicado detectar un Que plagio. ahora, ¿no? Sí, que ahora es muy fácil. Bueno, la mayor parte de las instituciones educativas tienen un software que detecta plagios y que precisamente hace una búsqueda en internet de todos
de todos los documentos que existen, ¿no? Y te lanza un porcentaje de plagio de un documento. Entonces, hay que aprender a citar correctamente, la verdad, y no pensar que un proyecto académico como una tesis de grado, aunque sea una tesis de grado, ¿no? Digamos, ni siquiera de maestría o doctorado, que eso ya creo que sería, pues, más severo, pues hay que tener cierta formalidad como para aprender a citar tus fuentes, porque si no, es plagio, ¿no? No son ideas tuyas. Creo que si la universidad es justa y tomando en cuenta que ella ya aceptó que sí, no citó correctamente y que hizo plagio, pues creo que lo correcto sería retirarle el grado. Oye, otro tema, Alejandro, antes de irnos a mensajes y de culminar con esta mesa, el tema de la energía eléctrica. El tema de la energía eléctrica es un tema. Yo ya venía observando desde hace algún tiempo una situación muy complicada con el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Sabemos que son muy rigurosos en torno a los cobros, etcétera, pero sí hay que reconocer que durante los últimos meses y a lo mejor años sí habíamos tenido deficiencias en el servicio. Esto por un lado, ¿no? Cortes en varios puntos de la ciudad, en varios municipios, cortes incluso de energía por responsabilidad no de los usuarios, sí hay que decirlo, que se prolongaban hasta más de 24 horas y es inhumano pues en estas fechas dejar a la gente sin energía eléctrica. Por otra parte, esos convenios o esa poca flexibilidad que de pronto había con ciertos ayuntamientos que de pronto con su recaudación se la veían negras y que decían, oye, CFE, dame chance, ¿no? De pagarte más adelante, no me hagas el corte de los pozos con los que distribuyo el agua, por ejemplo, porque el agua ahora, pues los pozos se trabajan o funcionan a través de electricidad. Entonces, todo un tema que se venía arrastrando. Yo sí sentía una más inflexibilidad todavía, deficiencias en el servicio y lo último es este malestar generalizado de los recibos. No sé cuánto te llegó, Alejandro. Yo decía, yo me salvé un poco. Sí, no hay que hablar de eso, es viernes. Pero sí, yo creo que esto es un tema y me parece que se ha resuelto o por lo menos ha sido rápida, ¿no? Estas mesas de trabajo para poder darle seguimiento al tema. No, definitivamente creo que aquí hay que reconocer y hay que darle el reconocimiento a quien se lo merece. Las gestiones que se hicieron para renegociar las tarifas y renegociar el subsidio de la tarifa 1F en Sonora, pues fue muy rápido. O sea, cuando empezamos a ver desde el mes pasado, pues todo este tema en redes sociales, que la gente se estaba quejando de que habían llevado cobros inaceptables, ¿no? Por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues se tardaron alrededor de un mes en negociar que se extendiera un mes más el subsidio de la tarifa 1F. Y hay un debate muy interesante aquí, si realmente los cobros fueron indebidos o si hubo un aumento en el consumo eléctrico, porque muchas personas incluso mencionaron que hubo un aumento de hasta el 100% en los cobros de la tarifa eléctrica en sus domicilios. Y realmente es un poco complejo, digamos, cómo se cobra dentro de la CFE, porque bueno, tienen distintas tarifas, ¿no? Tienen tarifas de consumo bajo, consumo medio, consumo alto, intermedio bajo, intermedio alto y consumo alto, ¿no? Entonces, no es el mismo cobro si tú tienes una tarifa, bueno, exactamente tengo los números aquí, por ejemplo, un consumo básico sería 7.27 centavos cada uno de los primeros 300 kilowatts consumidos. Y, por ejemplo, de la tarifa básica, que es el consumo básico, que nos sale en 70 centavos, ¿sí? Nos vamos a por ejemplo, un consumo intermedio alto, y cada kilowatt termina saliendo 3 veces más caro. Entonces, si pasamos de una tarifa a otra, por ejemplo, de una tarifa baja a una tarifa de consumo intermedio alto, nos van a cobrar 3 veces más el kilowatt. Entonces, no es que hayamos realmente consumido el triple, pues, ¿no? Sino que simplemente pasamos a un tipo de consumo distinto. Que disparó. Que generó que la electricidad nos cueste 3 veces más cara. Y el aumento que reportó la CFE que hubo aquí en cuestión de consumo energético, pues sí aumentó como en 7.1%, había mencionado la CFE. Y esto
creo que es algo muy interesante porque todavía no se discute lo suficiente de los derechos energéticos de las personas, ¿no? Ese es un buen tema, ¿eh? El derecho energético como un derecho fundamental, ¿no? Ujú. Definitivamente todos sabemos que no podemos vivir sin energía, no podemos vivir sin agua, no podemos vivir sin muchos recursos ya. Oye, y qué bueno que tocas este punto, porque a mí me parece que si hay algo que molestó en un inicio de este debate y de esta discusión fue las primeras declaraciones desde el centro del país a nivel nacional que se filtraron de personal de la CFE, en donde decían, es que consumieron más, por eso les llegaron más, ¿no? Así como con un Sin dejo sensibilidad. exacto, Sí, de sí, falta de sensibilidad. Y sí considero que ese debería de ser, que esto debería marcar la pauta para el tema de los derechos energéticos. Sí, porque realmente, como lo mencionamos, no podemos vivir sin energía y algo con lo que no podemos vivir definitivamente debería de ser considerado como un derecho. Todavía hace falta mucho en México para las discusiones de los derechos energéticos. Por ejemplo, los cortes de energía eléctrica han sido pues un tema muy complejo aquí. Mencionó el gobernador y mencionó la CFE que no iban a estar realizando cortes. Aún así, pues hay personas que han visto empresas que no son CFE, que son empresas sí, subrogadas, que están realizando cortes, entonces pues hay molestias de las personas. Y ya hay otros países que tienen un avance muy grande en el derecho fundamental de la energía eléctrica. Y sí claro que sí debería ser considerado como un derecho fundamental, pero también trae unas cuestiones políticas enormes el tema de la energía. Por ejemplo, vemos la crisis energética que se está dando y todo este debate ronda y creo que acertó ahí el presidente con hablar constantemente sobre la energía, sobre la soberanía energética, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vemos la crisis energética en Europa, ¿no? Todo lo que está provocando el hecho de que Alemania cerró, por ejemplo, todas sus plantas nucleares y a partir ahora de la guerra de Rusia con Ucrania, pues de donde prevenía la mayor cantidad del gas barato hacia Europa, pues venía de Rusia. ¿No? Específicamente, pues tenían un gasoducto desde Rusia hasta Alemania, que ya lo habíamos platicado, que era el Nord Stream 1, pues Rusia decidió cerrar las válvulas. Ahora, pues creo que les pasan muy poco gas, que era el gas más barato porque es vía gasoducto, es gasificado, no es gas licuado. Entonces, ahora lo que está haciendo Alemania es trayendo gas licuado desde otros países, que es mucho más caro porque se tiene que transportar por vía marítima. Entonces, definitivamente, esto le pasa el costo a las personas. Y realmente la pobreza energética ahorita en Alemania, España, está a la alza. Y esto es lo importante, creo, de generar una política energética soberana, ¿no? Que realmente seamos, pues, autosustentables. El Plan Sonora, por ejemplo, es un gran inicio, creo, para este camino, ¿no? Sí, claro. para este camino de la soberanía energética. Y creo que sin soberanía energética definitivamente no podemos hablar sobre poder satisfacer los derechos fundamentales sobre la energía eléctrica. En mesa de análisis de esta mañana de viernes conversando con Alejandro Cepeda, maestro en políticas públicas. Ya casi nos íbamos, pero sí nos dimos cuenta de que nos hacía falta un tema que no queremos dejar de lado y es este ordenamiento del INE a la presidencia de la República para retirar las conferencias mañaneras, que de las conferencias mañaneras pues ya hemos hablado muchísimo sobre su importancia, sobre su impacto, sobre cómo ha construido también el presidente López Obrador una forma de gobierno a través de las mañaneras, porque ahí se dan a conocer los principales posicionamientos, se informan sobre proyectos, se dan posturas también incluso sobre temas de relevancia, pero temas también cruciales y a debate también, porque no hay que decirlo, ¿no? Entonces, se había también puesto a debate si qué tan viable o no era, pues retirar estas conferencias de la plataforma de presidencia de la República, y ya es un ordenamiento entonces del INE. Alejandro, ¿qué te parece? Sí, pues la Comisión de Quejas y Denuncias resolvió por unanimidad de votos la solicitud de 11 medidas cautelares. Recordemos que todavía no es una decisión tomada por el Pleno, sino una medida cautelar establecida por una de las comisiones, que es la comisión que recibe las quejas, ¿no? Entonces, pues veremos en el Pleno si se mantiene firme o no la medida cautelar. Y la verdad, a mí en lo particular me parece un poco excesivo, ¿no? Porque quieren
digamos, cancelar, Ujú. ¿no? La libertad de expresión de una persona que es el presidente por medio de las mañaneras. Entonces creo que si hay o si existe una transgresión a las leyes electorales en materia de que se está hablando sobre candidatos, está haciendo actos anticipados de pre-campaña y de campaña, creo que eso debería resolver exclusivamente sobre la mañanera en que habló, sí, sobre un acto Ajá. anticipado de pre-campaña, de campaña, establecer las sanciones para el caso en concreto, ¿no? Pero Ujú. creo que sería indebido cancelar toda una estructura que se utiliza para informar a la población, porque en un caso o en 2, 3 casos se hicieron actos anticipados de pre-campaña o campaña que todavía no está definido si se O realizó en este todo acto, caso ¿no? se pudieran eliminar a lo mejor concretamente Sí, esos, ajá, ¿no? exactamente. Esos. Pero sí, la solicitud es que simplemente de aquí a que se termine el sexenio, o pues porque concuerde evidentemente Con el proceso con el electoral. proceso electoral, pues que se cancelen por el tema de que se están realizando actos de pre-campaña y campaña. Y creo que lo correcto sería eso, ¿no? En caso de que el presidente estuviera incurriendo en actos de pre-campaña, en actos anticipados, perdón, de pre-campaña y campaña, pues que simplemente se tumben. Ujú. Sí, YouTube y todas las plataformas, bueno, la plataforma YouTube, que es el principal medio por el cual se transmite la mañanera, pues tiene distintos criterios como para tumbar videos. Pues no creo que sí tiene la capacidad de que si se está utilizando Ujú. para ese fin, pues de tumbarlos inmediatamente. Creo que sí Claro. es un poco excesivo. Esta comisión en particular, la Comisión de Quejas y Denuncias, ha sido digamos, el terror El terror el, te- terrorífico, el es a terror, la que más le temen sí, ahí. el terror del presidente, porque todas las quejas bueno, la mayor parte de las quejas que se han dado en contra de él, se han estado, Vanidan ahí. sí, vanidan ahí, pues, sí, claro, es la comisión encargada de eso, pero todas han establecido medidas cautelares que de alguna forma se han revocado en el pleno, pero todas han considerado que sí hubo una transgresión, digamos. Simplemente tienen que haber datos de prueba, ¿no? Para que Ujú. esta comisión establezca que algunas medidas cautelares, pero en este caso fueron 11 solicitudes y esas 11 solicitudes Ujú. se establecieron las medidas cautelares. Entonces, Ujú. pienso que sí hay una severidad actual por parte de esta comisión en contra del presidente. Como bien dices, Niria, pues creo que se deberían de cancelar específicamente las mañaneras en donde Hubo alguna incidencia los de ese tipo, quejosos o los claro. denunciantes pues mencionan que hay un acto Sí. anticipado de pre-campaña o de campaña, no toda la estructura como tal. Ajá, y hay que recordar también que, bueno, adicional a esto, a todo esto que estamos, hay reglas específicas también en el proceso electoral en donde, pues, los gobiernos no pueden hacer, promoción de programas, más adelante se da este tema, Mm. esto está también, regulado. Y me parece, sí, como dices tú, creo, pues no teníamos anteriormente una plataforma de este Ujú. tipo, ¿no? Como la mañanera anteriormente, para poder hacer un comparativo de cómo fue, por ejemplo, en un sexenio pasado, etcétera, etcétera. Pero sí me Ujú. parece interesante que se analice, le vamos a dar seguimiento, Alejandro, y en lo particular yo sí creo que debería de ser mucho más específico en esos programas o en esas emisiones en las que se puede demostrar algún tipo de incidencia, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que es algo que toda la población sabe y es algo que políticamente eran usanzas que pues, ¿cuántas veces no se vio que el PRI utilizara todas las estructuras gubernamentales, las estructuras PRI, las estructuras nacionales, ¿no? Las estructuras presidenciales para beneficiar a un candidato? Aquí todo lo que se está haciendo en público, ¿no? El Ujú. presidente sale a decir y hablar, porque sí, claro que sí, habla sobre los precandidatos, ¿no? Habla sobre Xóchitl, habla sobre Claudia, pero creo que no hace un llamado al voto, que eso Ah, eso es sería, importante, ajá, eso es que importante. eso es muy relevante porque si bien habla de ellos, habla, por ejemplo, en el caso de lo de la Ujú. Casa Roja de Ujú. Xóchitl, ¿no? Que se mencionó, creo que mencionar un acto de corrupción de una persona que está contendiendo por un cargo público no debería ser un
una mención o un acto anticipado de precampaña o de campaña, o mencionar un programa, por ejemplo, de la Ciudad de México, no creo que sea considerado un acto de precampaña o campaña. Un acto anticipado de precampaña o campaña es llamar al voto. Si no tiene este objetivo de llamar al voto, pues no puede ser considerado un acto de esa naturaleza como tal, que es algo que el presidente creo que nunca ha hecho explícitamente, ¿no? Bueno, le vamos a dar seguimiento entonces a esto que se ha convertido, como dices, Alejandro, el terror del presidente. Sí. Vamos a ver entonces. Muy bien. Alejandro, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.